Bueno, empezaremos ya con la ponencia. Empezará José Serrat para hablarnos del sistema que han desarrollado en un caso piloto para la producción de madera a partir de restos de arranque frutal en la zona de Lérida. Ellos llevan tiempo, además, trabajando precisamente en este tipo de tecnologías y, bueno, parece que están dando con la clave, así que te dejamos con la audiencia. Muy bien. Buenos días. Bueno, yo soy José Serrat, soy el director técnico de una empresa que se llama Serrat Trituradoras y nos dedicamos desde hace unos 20 años a tratar de hacer viable el tema de la recogida de la biomasa. No es una labor fácil porque la biomasa se encuentra en muchos sitios y de muchas formas, ¿no? Quiero destacar esto, ¿no? Que en todo el mundo hay biomasa en muchos sitios, casi en cualquier sitio, pero no está resuelta casi ninguna tecnología para hacer viable el tema de la recogida. Hay que hacer constar que la biomasa son productos que se rigen por precios de mercado. Al final, la biomasa, de una u otra manera, los tipos de biomasa, la leñosa, la de la herbácea, la que queramos decir, en el mercado hay unos precios que están fijados y no se puede uno salir mucho de ahí, ¿no? Entonces, nosotros, pues, a través de bastantes proyectos que hemos tenido, pues hemos llegado a la conclusión de que hay tipos de biomasa que es muy complicado extraer. Para que una extracción de una finca o de un campo o de la agrobiomasa, para que una extracción de agrobiomasa tenga éxito, hay una premisa muy importante, que es que haya una cantidad apropiada. Por ejemplo, hay agrobiomasa de muchos tipos. Hay agrobiomasa en la vid, hay agrobiomasa en las podas de los frutales, hay agrobiomasa en un montón de sitios, pero son cantidades a veces ínfimas en las que los costes de extracción, los costes de la maquinaria, los costes del personal, pues hacen que sea inviable la biomasa, porque al final la biomasa tiene un precio en el mercado y vale lo que vale. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, con el paso del tiempo, de que había un nicho de mercado importante en el tema del arranque de los frutales. Las plantaciones de frutales, que ya están muy popularizadas por muchos sitios de España y por media Europa, son plantaciones que se tienen que cada vez renovar con más asiduidad. Ahora mismo, pues una plantación de frutales en una zona que sean competitivos, pues no puede durar mucho más de 8 o 10 años. A los 8 o 10 años hay que sacarla y hay que cambiarla por temas de varietales o por temas de sanidad vegetal o por lo que sea. Y ahí vimos que había un nicho de mercado importante en el que se podía investigar. Y empezamos a investigar. Claro, para investigar en algo que coincida con el agro, porque aquí todos estamos hablando del agro, pero nadie habla de los agricultores. Nadie habla de los intereses que también tienen los agricultores en el tema. Porque, claro, para que tú hagas algo en el agro, y el tema de la extracción de la biomasa no es un tema baladí, para que tú hagas algo en el agro tienes que coincidir con el agro y tienes que hacer algo que en el agro no le moleste, porque la primera fuente de ingresos de la agricultura no es la biomasa, son otras cosas. Al final, la biomasa es una valoración que hacemos de algunos productos que están en la agricultura. Entonces, pues había que diseñar procesos, procedimientos que estuvieran de acuerdo con todo eso. Entonces nosotros, pues, montamos un sistema que permitiera en un momento dado poder hacer el corte de los frutales, que luego veremos un vídeo que tenemos ahí preparado, se verá todo, pero al final hay que tener un acuerdo con el agricultor para cortar los frutales. Entonces hay que poner una máquina que rinda, que sea eficiente, cortar los frutales. Luego estamos un tiempo en el que
Estamos esperando a que también adquiera la materia una cierta textura, una cierta humedad, que tenga la humedad apropiada para que se pueda luego trasladar eso a guardarlo, a apilarlo, a ponerlo en funcionamiento en calderas, a que tenga una humedad adecuada. Entonces esperamos un tiempo y cuando pasa un tiempo entonces desarrollamos máquinas que tengan la capacidad de triturar y cargar eso para poderlo transportar a una planta, a un sitio, a una playa, a un sitio donde se pueda usar. Y por último, pues también desarrollamos una máquina para poder terminar de hacer el trabajo, porque al final nosotros lo que recogemos en este caso de los frutales es solamente el material aéreo. El material aéreo es el único material que tiene la capacidad de que no tenga ninguna impureza, que no tenga tierra, que no tenga piedras, que no tenga nada que luego perjudique pues, el funcionamiento de las calderas, el rendimiento, etcétera. Y entonces lo que terminamos es porque al agricultor le terminamos triturando el tocón y dejando toda la parte subterránea que ocupaba el árbol totalmente integrada dentro de la finca, de modo que el agricultor pueda volver a plantar otra vez con comodidad y sin nosotros originarle un problema con fechas o con cualquier otra disponibilidad que se necesita en el campo, porque en el campo hay unos tiempos y esos tiempos no se pueden saltar así por las buenas. Y bueno, y en pocas palabras, pues más o menos es eso, ¿no? Que al final la biomasa hay que sacarla del campo en unas condiciones técnicas, en unas condiciones de calidad y en unas condiciones económicas que se han de cumplir, porque si no se cumplen las condiciones económicas, pues esto no tiene éxito. Y ahora vamos a ver un poco el vídeo, ¿vale? Si lo pueden pasar. Le pueden dar voz, porque hay una explicación bastante bien hecha. La biomasa de podas y arranques de frutal es un recurso abundante en España. Concretamente, la provincia de Lleida constituye la mayor concentración de fruta dulce de España y es una de las más importantes de la Unión Europea. Pese al elevado potencial de esta biomasa como biocombustible sostenible y renovable, su uso con tal fin sigue estando infrautilizado en la actualidad. Sin embargo, hay quienes se resisten a seguir desaprovechando este recurso. El proyecto europeo AgroBioHeat, que promueve el uso de agrobiomasa para calor, acompaña proyectos emblemáticos e innovadores en diferentes países europeos. A nivel nacional, el Centro Tecnológico CIRCE y la Asociación Española de la Biomasa, ABEBIOM, son los socios encargados de identificar y dinamizar estas iniciativas. En 2019, en la región del Segrià, Lleida, se forja una iniciativa pionera para el aprovechamiento de ese subproducto agrícola. Arcadi Forcada, un experimentado fruticultor de la zona y firme defensor del potencial de esta biomasa, contacta con José Serrat, gerente y director técnico de Serrat Trituradoras. Juntos comienzan a trabajar en un protocolo eficiente para el arranque de esta biomasa, empleando maquinaria de última tecnología. El objetivo de esta iniciativa es valorizar los subproductos del arranque de frutal para convertirlo en un biocombustible de calidad adecuado para calefacción, así como promover esta práctica entre los fruticultores de la zona. Bueno, pues soy José Serrat, soy el director técnico de Serrat Trituradoras y estamos aquí en una jornada de puertas abiertas en Sudanell, en Lérida, pues viendo la problemática que tienen los frutales, pues porque cada muy poco tiempo hay que hacer un cambio de variedad. Entre 8 y 10 años se estima que hay cambio de variedad. Cada vez que hay que cambiar de variedad, pues se origina un destrozo en la finca, un destrozo orográfico, y además se origina también una quema enorme de un montón de toneladas de material, de madera, ¿no? Que se emiten, pues son todo emisiones a la atmósfera. De esta forma hemos conseguido, tenemos aquí 3 máquinas, una máquina que corta, una máquina que tritura y carga en un remolque, carga el material, y tenemos una máquina que destocona y incorpora el tocón en el terreno, para posteriormente poder plantar sin apenas mover o sin mover el terreno. Sin embargo, para poder demostrar la viabilidad de esta biomasa como combustible, faltaba la última pieza del puzzle: tecnología de combustión adecuada. Albert Casas, delegado en España del fabricante de calderas Heizomat, no dudó en estudiar el posible proyecto con atención y detenimiento cuando Arcadi y José se lo presentaron. Esta colaboración se materializó con la instalación de una caldera de biomasa Heizomat en una de las propiedades de Arcadi.
Buenos días, mi nombre es Albert Casas, de la empresa Heizomat, que es una empresa de calderas policombustibles de la zona de Baviera, en Alemania. Y cuando nos presentaron este proyecto vimos enseguida que era una cosa que perfectamente encajaba tal como son estas calderas en su construcción de serie. O sea, en realidad no se hizo ninguna aplicación para la utilización de estos combustibles difíciles. Su dificultad básicamente está en que son muy poco densos, podemos tener una densidad de 100 kilos metro cúbico, 125, y una alta cantidad de ceniza, entre un 6-7, podrían llegar al 8%. Entonces, la caldera lo que tiene es un sistema de alimentación que permite la introducción de estos combustibles en una cámara, que es también de dimensiones generosas, con previo corte, previo triturado para las partículas más largas, y un sistema de eliminación de cenizas que las deposita cómodamente en el depósito para la eliminación posterior. Entonces, de cara a los usuarios, como tener una caldera de gasóleo, pero un gasóleo de proximidad, o de coste cero o propio, pues como si tuvieras tu gasóleo de calefacción en el campo. Esta iniciativa pionera es el claro ejemplo del éxito fruto de la estrecha colaboración e innovación entre agentes del sector y con un resultado palpable. Ya existe una caldera instalada que funciona con esta agrobiomasa adecuadamente. Desde el proyecto AgroBioHeat y esta iniciativa pionera se seguirá trabajando en los próximos meses para conseguir el mayor alcance y replicación posible. Bueno, ya está aquí. Y bueno, y decir pues que este fue uno de los primeros proyectos en los que logramos instalar la caldera. La caldera fue un caso de absoluto éxito, funciona fenomenalmente bien con la biomasa que proviene de ahí, pero ahora ya estamos en dos proyectos ya diferentes, uno de temas de compostaje. En nuestras provincias, en Huesca y Lérida, hay un montón de terneros, hay un montón de animales, y tenemos un montón de estiércoles, etcétera. Y ya se está intentando gestionar un proyecto que va a tratar de mezclar esta madera con todos los excrementos de animales para poder hacer compostaje, que sirve también para todo el tema de frutales también, del tema ecológico. Y también tenemos otro tema para temas de antiheladas. Por lo tanto, la biomasa va a ser un producto muy apreciado dentro del agro. Y tenemos que hacer pues, que los agricultores lo entiendan así y que esto se ponga en marcha y podamos lograr beneficios, los altos beneficios que tiene. Y nada, ha sido un placer. Gracias por escuchar. Bueno, ahora el próximo caso práctico es Somacil. Ya nos ha adelantado antes el director general José Manuel Jiménez un poquito, pero tenemos aquí a Rubén García, responsable de suministro, que nos va a contar un poco su experiencia con los sarmientos. Muchas gracias por venir. Muy bien, gracias. Bueno, en Somacil llevamos unos 12 años con la biomasa, principalmente forestal, desarrollando redes de calor y participando en plantas de energía eléctrica. Con el sarmiento llevamos aproximadamente, bueno, este es el 5º año. Este año vamos a consumir hasta final de campaña unas 1.200 toneladas de sarmiento y, bueno, hemos ido mejorando sobre todo el método de limpieza mediante el cribado y los sistemas de logística, porque el sarmiento es un combustible que pesa muy poco, con lo cual los traslados han de ser pequeños y hasta ahora el mayor problema que hemos tenido ha sido con los inertes, con lo cual el trabajo en el cribado pues, ha sido el más importante, alambres, piedras, etcétera, ¿no? Bueno, os pongo unos datos generales rápidos. El consumo de astilla forestal en Castilla y León se encuentra en torno a 600.000 toneladas, que son 2 plantas de 50, algo más de 600. Tenemos poda de viñedo que son quemados in situ y triturados. En Castilla-La Mancha hay 800.000 hectáreas que se están aprovechando en una parte importante. En Castilla y León
tenemos aproximadamente 150.000 toneladas que podríamos, entre 150 y 200.000 toneladas de sarmiento que podríamos aprovechar cada año. Destaca la denominación de origen rueda, que es donde nosotros estamos trabajando principalmente. Y el aprovechamiento de sarmiento y de cepa no solo es importante por lo que nos aporta al sistema de las redes de calor o de las plantas de generación eléctrica, sino es muy importante por todo lo que se evita quemándolos en campo, incluso triturándolos y evitando enfermedades en el viñedo, ¿no? Con lo cual es doblemente interesante que ese sarmiento sea aprovechado prácticamente en su totalidad. La analítica del sarmiento la tenéis ahí, es perfectamente compatible con la media de la astilla forestal, o sea, los valores que tiene incluso de azufre son perfectamente asumibles. El mayor problema que tenemos en las redes de calor a la hora de suministrarlas con sarmiento son que se entrelazan las ramas entre sí. Los sistemas de alimentación en la mayor parte de las redes de calor no están lo suficientemente preparados para que la circulación del sarmiento sea tan buena como la astilla, con lo cual nosotros a día de hoy el sarmiento nunca lo metemos solo en una red de calor, lo metemos mezclado con astilla. Tenemos que mejorar el tema de los inertes. Estamos en ello y porque bueno, las redes de calor no dejan de ser delicadas en tema de inertes y las cenizas son perfectamente asumibles. Ese es el mapa de Castilla y León, donde están los viñedos. Tenemos, como os decía antes, 79.000 hectáreas de viñedo en Castilla y León y una potencialidad de 150.000 toneladas de sarmiento en la comunidad. Como veis en el mapa, destaca la denominación de origen rueda. Además, no solo por la superficie, sino por la cantidad de sarmiento que produce en la poda. O sea, es una denominación que puede llegar a las 3 toneladas hectárea, que para Castilla y León está muy bien. Bueno, pues nada, los sarmientos los sacan los propios viticultores o las empresas de servicios con un tractor y una herramienta que le llaman comúnmente sacapalos, que se las hacen los mecánicos de allí, de la zona, con lo cual hasta ahí nosotros no participamos. Ahí va el tractor con el sacapalos, sacando el sarmiento a una velocidad bastante importante. A nosotros nos dejan el sarmiento ahí y eso luego lo trasladamos a un montón donde llevamos la astilladora y nos lo trasladamos o nos lo trasladan los propios agricultores o lo trasladamos nosotros a un montón general que agrupa varias fincas y luego llevamos una trituradora de martillos. Hemos llevado varios tipos de trituradora, hemos trabajado con 4 trituradoras distintas y lo echamos directamente a los contenedores nuestros. Nosotros tenemos camiones con contenedores que llevan 2 contenedores cada camión y lo echamos directamente a los contenedores nuestros. Alimentamos la astilladora con una de las Manitus que tenemos, con un cazo especial que le hemos hecho para el sarmiento y bueno, nos llevamos el material a la planta que tenemos en Valladolid, donde le hacemos un cribado al material para quitarle pues todos esos alambres que es imposible quitárselos en campo, las piedras que se cuelan, un poco de tierra y todo eso. Luego lo hacemos en Valladolid con la cribadora de estrellas que tenemos. Bueno, esto yo creo que hay que esperar a que acabe. Bueno, a ver. Bueno, pues eso, o sea, lo astillamos, lo llevamos a Valladolid, ahí está la cribadora de estrellas, cribamos el sarmiento y luego este año lo hemos estado consumiendo en la red de calor de la Universidad de Valladolid. Hemos consumido otros años en Cuéllar cuando hemos hecho menos cantidad y este año las 1.000 y pico toneladas las hemos consumido en la red de calor de Valladolid. Como os digo, mezclada con otra astilla, sobre todo por culpa de los sistemas de alimentación que, por ejemplo, en la red de calor de Cuéllar están más preparados para sarmiento o se adecúan más al sarmiento, pero el sistema de alimentación de piso móviles sin fines que tenemos en la red de calor de Valladolid pues no es muy compatible con el sarmiento, con lo cual lo tenemos que mezclar bastante con astilla para su consumo. Bueno,
Pues, bueno, estas son generalidades. Como sabéis, la normativa ahora está poniendo en jaque el tema de las quemas de restos, con lo cual tenemos que plantearnos, tanto en el sector forestal como en agrícola, que eso de darle al mechero pues tiene que acabar no tardando mucho. Y yo creo que el aprovechamiento para biomasa pues es una oportunidad. Nosotros estamos trabajando ahora bastante en desarrollar centros de suministro en las zonas rurales de Castilla y León, principalmente forestales, pero bueno, tendrán su componente agrícola también, para que podamos tener un suministro gestionado por nosotros mismos desde todos los lugares que nos interesan en la comunidad y además podamos aportar un valor añadido a las localidades donde nos asentemos, generando una actividad que ahora no tienen, porque llega la gente, aprovecha los bienes forestales o agrícolas y se van, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en un proceso de asentarnos en el medio rural, Somacil, y la idea que tenemos es fijar instalaciones distribuidas por toda la comunidad desde donde nos suministremos a nosotros y a todas las plantas en las que participamos. Y bueno, el sarmiento es una de los objetivos, es uno de los objetivos que tenemos dentro de todo ese plan de suministro que estamos preparando nuevo. Bueno, ahí tenéis otra de las trituradoras que utilizamos, que es de mayor tamaño. Es una trituradora eminentemente forestal, pero bueno, se lleva muy bien el sarmiento. Muchas gracias. Caso de éxito es Bioliza. Bioliza es la ingeniería que está realizando, ya está terminada, ya está funcionando. Sí. En Aceites Guadalentín, que nos acompaña también, aquí Virgilio y su hijo Víctor. Y a mí me parece un caso precioso porque tiene unas características especiales, está un poco alejado de todo y al final, antes lo que era un problema que en muchas orujeras, ahora si vais cuando se está secando el orujo y el orujillo, pues se ve muchas nieblas, ¿no? y además un olorcillo así de aceite característico, pues eso se ha reducido prácticamente a cero, las emisiones, y además, bueno, con unos beneficios a la propia industria, ¿no? Y bueno, lo cuentas tú mejor, así que te dejo. José Antonio Nacal, socio fundador de Bioliza. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Tú lo cuentas también igual de bien porque has estado allí 2 veces y conoces aquello también perfectamente. Bueno, muchas gracias, Bebión, por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia. No sé si de éxito o no, por ahora hemos sido capaces de arrancar la planta, de ponerla en marcha y casi todo el mérito lo tiene Virgilio Gámez, que es el propietario de Aceites Guadalentín, que desde el primer momento apostó por una tecnología como la gasificación muy desconocida, muy denostada en España, incluso con malas praxis, y no os podéis imaginar lo que cuesta levantar un proyecto de gasificación. Bueno, no sé si alguien, supongo que sí, porque veo alguna cara conocida y sabéis lo complicado que es. Bueno, pues él desde el primer momento apostó por esta tecnología y bueno, hemos conseguido con esa confianza, hemos conseguido convertir, como bien dice el título, una almazara o una orujera o una industria del sector oleícola en una bioindustria, en la que al final, como bien decía Pablo, se aprovecha todo. Nosotros tenemos esa materia prima, que es el orujo, el alpeorujo o el orujo de 2 fases, como lo quieran llamar, que es una materia prima complicada. Primero, eso es el 80% de la aceituna. Luego, la cantidad que tenemos, solamente en Andalucía, con 1.500.000 hectáreas de olivar, se pueden hacer una idea, ¿no?, de la cantidad de biomasa que tenemos, ya sin hablar de las podas o sin hablar de otro tipo de agrobiomasa. Bueno, pues tenemos esa fuente de biomasa tan abundante que es el orujo, que está en esa balsa de 60 millones de kilos, y el objetivo que se planteó Aceites Guadalentín es cómo sacarle el mayor valor posible a eso, porque eso no les quepa la menor duda que es una fuente de bioproducto y de energía tremendamente importante para el sector oleícola. Bueno, entonces esa es nuestra materia prima y a partir de ahí hemos conseguido, gracias a la tecnología, obtener una cantidad de unos resultados que ahora les voy a compartir con ustedes, ¿no? Bueno, ya casi todos me conocen y yo llevo trabajando en el sector de la biomasa, pues no sé si tanto como Javier, pero casi, ¿no? Por ahí nos conocimos, además nos conocimos en Albacete hace ya muchos años y bueno, soy un creyente de la biomasa
Creo que, como han dicho aquí los que han inaugurado el salón, como tantas veces le he leído y le he escuchado a Javier, o la enorme labor que hace Bebión, creo que tenemos un potencial en España tremendo que tenemos que aprovechar para convertirlo en riqueza, en empleo, en diversificación, en muchísimos factores. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes si están aquí esta mañana? Bueno, Bioliza es la empresa a la que represento, es una spin-off de la Universidad de Jaén, en la que yo soy profesor asociado del año 2005 y también llevo predicando todas las bondades de la biomasa muchísimos años, centrada en la gasificación. Es decir, nosotros apostamos por esa tecnología porque tiene muchísimas ventajas. Es una tecnología versátil, es una tecnología muy eficiente, modular, escalable, es apta para una cantidad y una tipología de biomasa muy variable, muy heterogénea. Entonces, creímos en esa tecnología y apostamos desde el principio por ella, ¿no? Encaja muy bien en la agroindustria porque nos podemos ir a un uso del gas, que, por cierto, siempre que se habla del gas renovable no se habla nunca del sin gas. Hay que hablar también del sin gas, que es un gas pobre, como bien dice Virgilio, de una biomasa pobre o de una zona más pobre, pero es un gas, no es como el biogás, ya nos gustaría, pero estamos trabajando en sacarle un mayor rendimiento, tratando de gasificar con oxígeno, optimizando los procesos de aporte de aire en el gasificador. Es un gas pobre, pero es un gas, igual que el biogás, el biometano o el hidrógeno, ¿no? Entonces, la gran ventaja que tiene es que podemos utilizarlo en un quemador dual, en una caldera, podemos utilizarlo en un motor para producir, como en este caso, energía eléctrica y térmica. Y si lo utilizamos en una caldera, con la enorme ventaja de poder reducir las partículas a valores por debajo de 50. Fíjense lo que estoy diciendo. Poder utilizar un gas renovable en una caldera o en una cámara de combustión de un horno y cumplir con la normativa de partículas, que es uno de los grandes obstáculos que tiene la biomasa, y encima hacerlo con un gas renovable. Luego, por eso nos posicionamos. Nuestra propuesta de valor se centra en la bioeconomía. Estamos hablando de competitividad, como ya se ha dicho esta mañana, reducción de costes, generación de nuevos ingresos, estrategia. Será importante el tema estratégico, que yo siempre lo decía con la boca pequeña, lo que significa ahora autoproducirse, como hace Aceite Guadentín, su propia energía con su propia biomasa para su propia industria. Hablamos de tecnología, de introducir una tecnología nueva, como es la gasificación. Bueno, nueva no es. La gasificación, las primeras patentes en España son del siglo XVIII. Lo que pasa es que es una tecnología que no se ha fomentado, igual que tampoco la digestión anaeróbica, que es otra tecnología, como antes comentaban, la cantidad de plantas que hay en Francia, ¿no? Comentaba Javier, que se inaugura una cada semana. Pues nosotros no hemos tenido la visión de desarrollar este tipo de tecnologías verdes. Y por último, hablamos de sostenibilidad, eficiencia energética y uso de energía 100% renovable, ¿no? Esa es la esa es la visión de Aceite Guadentín. Está en Pozo Alcón. Pozo Alcón, yo no sé si es un municipio de España vaciada, vacía, no vacía, pero está en el Quinto Pino, literalmente, lejos de todo, que eso es una oportunidad para la biomasa. Es decir, Virgilio lo que tenía era un problema de distancia con respecto a cualquier orujera, entonces se planteó la posibilidad de encontrar este tipo de soluciones. Ahí pueden ver en la foto esa superficie de secado, el orujo se seca de manera natural, y ese subproducto húmedo que antes tenía una humedad del 70%, ya lo tenemos secándolo al sol y volteándolo con una humedad del menos del 20%, que luego gasificaremos en esa nave verde que se ve ahí, que es donde está la planta de gasificación. Pero Aceite Guadentín es una empresa, bueno, yo lo he cogido de la web, no sé, Virgilio, si lleváis tanto tiempo o no, imagino que sí, desde el año 1926, una empresa familiar con un montón de marcas en el mercado y con una presencia en el sector agrícola enorme desde hace muchísimos años. Bueno, ¿con qué antecedentes nos encontramos? Bueno, con unas instalaciones de almacenamiento de orujo a unas 15 o 20 kilómetros del pueblo, con esa balsa, en las que es lo que hacía inicialmente era repasar, primero deshuesar, sacar el hueso, que hemos hecho una planta de secado de hueso también para darle valor añadido a ese hueso y convertirlo en un producto de calidad, separando la pulpa y reduciendo la humedad y repasando es sometiendo a ese producto que había en la balsa a una nueva centrifugación para obtener un aceite de orujo de oliva crudo que luego será refinado. O sea, todo se aprovecha. También ese orujo se repasa en 3 fases. Eso significa que se obtiene una fracción líquida, pero el producto resultante de las 3 fases tiene un menor contenido en humedad, en azúcares y se comporta un poquito mejor a la hora de secarlo al sol, como pueden ver en esa fotografía. No se extracta químicamente, con lo cual se considera desde el punto de vista administrativo un subproducto y no disponía de energía eléctrica
en esa superficie de 10 hectáreas. Esos eran los antecedentes que teníamos. Realmente una balsa de orujo de 60 millones de kilos y una nave en la que separaba el hueso y obtenía un aceite de orujo, ¿no? Ahí aparecen unas fotografías que se tomaron hace poco. Esta de la izquierda se puede ver la balsa de orujo y la nave de repaso. Allí se ve la nave de gasificación. Y aquí se ve lo que es la instalación de secado de hueso. O sea, que ello se ha convertido en una auténtica bioindustria. Es decir, se ha transformado radicalmente. Ese problema de estar lejos de todo y en el quinto pino se ha convertido en una enorme oportunidad para la bioenergía y para la bioindustria, como se ha comentado aquí esta mañana. Y ahí tenéis el gasificador. El gasificador es un gasificador muy básico, tipo downdraft o corrientes paralelas, que es el más elemental que hay en el mercado de los gasificadores. Es de 4.3 megavatios térmicos de potencia en sin gas, que luego se transforma se inyecta ese gas una vez filtrado, una vez que él lleva el filtro de manga y el ciclón, luego tiene otros 3 filtros biológicos, 2 biológicos y un filtro pliseado, y se mete o se inyecta en 2 motores Siemens de 500 kilovatios cada uno, que abastecen de energía las propias instalaciones de aceite Gualentín, porque encima es un modelo de autoconsumo. Siempre que se habla de autoconsumo se habla de fotovoltaica. Pues no, también se puede hablar de autoconsumo en el campo de la bioenergía. El gran problema que se planteaba él era cómo valorizar ese subproducto que estaba en esa balsa, que tiene una humedad enorme y que supone el 80% del peso de la aceituna. O sea, era un problema tremendo y que eso hay que trasegarlo en camiones hasta la orujera más cercana, que puede estar a 130 o a 120 kilómetros, ¿no? Ese era el problema. Entonces, la solución en este caso fue la tecnología de gasificación. Bueno, hemos incorporado más cosas, hemos incorporado el secado del hueso, estamos también está trabajando Virgilio en valorizar esa fracción líquida. Hemos hecho ensayos y tiene un poder de biometrización muy interesante. También se está pensando en la posibilidad de obtener polifenoles, la posibilidad de concentrarla con sistemas de evaporación para sacar un concentrado orgánico. Es decir, todo de lo que era la balsa de orujo inicial, al final se va a convertir en una bioindustria, que es lo que se ve. Ahí tienen una foto de la planta de gasificación. Esta es una nave de unos 1000 metros cuadrados de sobra. También se ha montado una peletizadora para peletizar, porque nosotros gasificamos el orujo graso seco y luego ya obtenemos un biochar por abajo, que es el subproducto del proceso, en unas condiciones muy interesantes para comercializarlo, ya peletizado también. Y la peletización nos supone mucho ahorro de costes, optimiza mucho el propio proceso de gasificación, porque la cantidad de finos que tiene esa biomasa no se va luego en la corriente de gas, con lo cual ahorramos muchos costes en el filtrado. Ahí tienen una foto de lo que es la gasificación a la izquierda y lo que es la planta de secado de hueso. Y al final, bueno, creo que aquí, como vamos escasos de tiempo y por ser muy concisos, bueno, pues fíjense todo lo que sacamos de esa balsa de orujo, que parece que era una cosa, bueno, incluso no muy grata de ver, o que alguien puede pensar que tiene cierto impacto, que puede producir cierta, bueno, pues sacamos hueso limpio y seco más pulpa, sacamos aceite de orujo del uva crudo, sacamos peles de orujo graso, sin gas, biochar entre un 15 y un 20%, ese biochar tiene un 65% de carbono, es cierto que no es un biochar de gran valor añadido, pero es un subproducto de un proceso previo de gasificación ya peletizado, y sacamos energía eléctrica, en este caso 1 megavatio para el propio consumo de aceite Gualentín, más toda la energía térmica en forma de agua caliente que utilizamos para la batidora, que es a 75 grados, y los gases de escape, que eso es lo único que nos queda por utilizar, a 430 grados, creo recordar. El gas, como digo, es un gas pobre, eso es lo que tiene el gas. Nosotros no tenemos más, es decir, eso es lo que sale del gas, ¿no? Un gas que tiene carbono, CO2, CO e hidrógeno, y aquello es el biochar. El biochar sí tiene un enorme poder calorífico, 5.841 kilocalorías kilogramos, y tiene mucha porosidad. Estamos detectando un gran interés en el mercado por comprar ese biochar, porque es muy poroso y se puede utilizar como fertilizante, para fabricar productos, como combustible, etcétera. Y ahí tienen una foto de uno de los 2 motores Siemens de 500 kilovatios que están también en la industria, ¿no? Ya he dicho las ventajas de la gasificación, por tanto no lo voy a repetir, que se utiliza para un amplio rango de biomasa. Y ya para terminar, es muy importante que las industrias del sector agrícola, en este caso, evolucionen del concepto
de industria tradicional a hacer bioindustria. Creo que hay una enorme oportunidad, que la generación de valor añadido a través de los subproductos es enorme, bioproductos, gases renovables, energía, y que eso sin duda está mejorando la competitividad de estas industrias y su imagen también de cara al exterior, que es muy importante, ¿no? Y aquí les dejo una foto también del cartel. Es un proyecto que está incentivado por la Agencia Andaluza de la Energía y que ojalá sea un caso de éxito y sirva para que se pueda replicar en muchas agroindustrias en Andalucía y en el resto también, ¿no? Muchas gracias. Tenemos ahora con nosotros a Alejandro Velasco, es el responsable de inversiones y proyectos en Agropal, en la Sociedad Cooperativa Agropal, de aquí de Palencia, y que precisamente seguimos con el caso de las agroindustrias como consumidores de energía, de biomasa, que la tienen allí a mano. Y creo que nos va a explicar un caso, a mí me encanta personalmente, que es cómo han resuelto una problemática de gestión de paja que tenían para precisamente aprovechar en la reducción de la factura energética. Adelante, Alejandro. Muy bien, bueno, pues gracias a la organización por venir a esta tierra y por invitarnos. Agropal es una cooperativa. Voy a intentar ser rápido en la presentación porque muchos estáis cerca y la conocéis ya, ¿no? Y el objetivo es buscar los beneficios de los socios en todos los sentidos y de forma duradera. ¿Vale? Estamos ubicados básicamente en Castilla y León, aunque también tenemos presencia en Cantabria. Ahí aparece el número de socios por provincias. Esos son todos los centros productivos que tenemos, almacenes de cereales, fertilizantes, insumos y luego industrias de transformación como forrajes, piensos y quesos, que son algunos de los casos que os vamos a contar ahora. Nuestra presencia y nuestro objetivo pues hace que estemos repartidos en diferentes actividades. Hay desde la distribución de facturación por actividades, destacan los cereales, lógicamente, tierra de campos, el queso y la leche, que son ya transformaciones, digamos, de ganadería, los piensos, toda la parte de insumos que nuestro socio necesita y una parte importante cada vez más de tiendas. Cada vez comercializamos más nuestros productos finales. No sabemos si hacemos economía circular, economía espiral, pero esto es lo que hacemos, ¿no? O sea, partimos de la semilla, nuestros socios producen profesionalmente en sus campos, los forrajes los deshidratamos, en este caso los secamos con biomasa, transformamos los forrajes y el resto de cereales en nuestras industrias de piensos, llegamos a las granjas de los socios con esos piensos, recogemos la leche y la enviamos a nuestra fábrica de quesos, donde también nos vamos a contar la otra iniciativa de biomasa y finalmente, como os he dicho, junto a otras cosas como carne y legumbres, pues lo vendemos en nuestra propia cadena de tiendas que está creciendo, por suerte, mucho. La paja de cereal se ha hablado ya mucho, es un problema en el campo. O sea, antiguamente se podía quemar o ahora evidentemente está prohibido. Y es una cantidad que nosotros consideramos en torno a 250.000 toneladas en la zona o en las explotaciones de socios que nos afectan. Lógicamente tiene un destino principal, que es la alimentación animal, donde nosotros también lo usamos, las camas de ganadería, pero la producción irregular que hace el secano pues hace que tengamos años de muchísimos excedentes y que sea un problema, ¿no? Aparte de la climatología que tenemos aquí, el enterrarla y incorporarla es muy difícil porque no tiene suficiente humedad y temperatura para que se degrade y te limita la siembra de la siguiente campaña. Entonces, desde hace años, en Agropal hemos buscado otras salidas. El tema de fabricar peles para fibra en la alimentación de los piensos, el tema de picar la paja también para Unifeed y para camas de algunos animales. Y, finalmente, aunque sea menos volumen, pero es lo que nos lleva hoy el tema, la utilización como combustible. Esta foto es la caldera de vapor que tenemos en Quesos Cerrato. Cuando en Agropal planteamos este asunto de la utilización de combustible, entendíamos que era algo innovador. La paja es un combustible difícil y hay muy pocas experiencias en quemarla, en producir calor con ella. Queríamos que fuera replicable a otros procesos. De hecho, estamos en fase de estudiar la producción de vapor en los piensos y el secado en otra deshidratadora y secados de maíz y girasol. Tenemos ya, digamos, estamos estudiando el tener 3 calderas más para seguir ampliando esta actividad. Tiene que ser rentable
y eso ya veremos que depende mucho de los precios de los combustibles y de las circunstancias, ¿no? Para la cooperativa era, por supuesto, estratégico, como una punta de lanza para darle salida a este problema de la paja y, por supuesto, pues es obvio, ¿no?, mejoramos el medio ambiente. En el caso de Quesos Cerrat, una industria que lleva ya más de 50 años produciendo queso, producimos, como os he dicho, vapor. El vapor se utiliza para tratar térmicamente la leche, el pasteurizado, para otros procesos, y lo que hacemos con esta caldera de paja, de pellet de paja, es sustituir una caldera de gas existente. Allí ha quedado como caldera de reserva, como de apoyo y para algunas partes de los procesos, pero bueno, este es el objetivo. Ahí veis imágenes de la propia caldera por fuera, el conjunto exterior, el camión de pellets que llega desde otra fábrica nuestra, ¿vale? Cerrato es una industria que produce más de 7.000 toneladas de queso al año y los datos de la caldera son 4.000 kilos de vapor a la hora a 9 bares de presión. La otra iniciativa donde consumimos pellets de paja es en Villoldo. Es una caldera de 5.500 kilovatios y ahí no producimos vapor, producimos aire caliente. Ese aire caliente lo inyectamos en el trommel de secado de nuestros forrajes. Ahí veis la industria trabajando a tope. Nosotros con el forraje, aparte de secarlo y hacerlo paquetes, también lo hacíamos pellets, es decir, teníamos una instalación propia de granulado, que algunos meses del año estaba ociosa porque las campañas de forraje y los mercados pues son como son. Entonces, la producción de pellet de paja para combustible la realizamos en esa misma instalación. O sea, digamos que aprovechamos los tiempos muertos y la inversión de una instalación granuladora de forrajes para alimentación, para fabricar la paja. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos, como en todas las cosas que nos toca enfocar, retos y dificultades. Conocer el combustible y su comportamiento, como os he dicho, la paja es complicada, todo el mundo sabemos ya los problemas que trae, por eso no es un combustible muy usual, y ahí tuvimos que contar con laboratorios, con centros tecnológicos, muchas analíticas. La fabricación del propio combustible en nuestras máquinas de pelletizar, tuvimos que optimizarlas, hacer diferentes regulaciones, presiones, compresiones, en fin, es diferente. O sea, no es lo mismo que el forraje, la paja es más dura, más difícil, más costosa de granular. Aprendimos a conocer los procesos que consumían energía a través de un proyecto que hicimos con las cooperativas en España y por Europa, donde vimos casos similares de consumos de este tipo de productos y vimos claro que las calderas tenían que ser unas calderas muy específicas. En este caso contamos con un proyecto de investigación de CEDETI y con un fabricante de calderas nacional valenciano, Sujimat, que está aquí presente. Tuvimos que dar la potencia óptima adecuada. O sea, en las calderas de gas es muy fácil dar al botón, al regulador o al variador, pero cuando tú diseñas una biomasa tienes que saber justo lo que consumes. No puedes hacerla ni el doble ni la mitad. Eso es así, ¿no? Y luego los sistemas de regulación pues son muy específicos para la paja. El tema de seguridad es la parrilla, cómo quema, las regulaciones de los aires. La paja, como os he dicho, tiene sus secretos. No es plan de contarlos todos, pero es un combustible, no es fácil de quemar. En nuestro caso, lo tuvimos que adaptar a los procesos productivos, como os he dicho. En Cerrato, para producir el vapor, llevamos ya 6 años de campaña, estamos cerca del objetivo que marcamos al principio, que es el 75% de nuestra energía térmica, de calentamiento, la eléctrica es otra cosa, producirla a través de esta caldera. Conforme la fábrica ha ido creciendo y teniendo más producción de leche, ha sido más fácil aumentar el porcentaje de consumo de esta biomasa, porque son máquinas que no puedes arrancar y parar. Luego, entonces, necesitas un cierto volumen para que la caldera trabaje más horas y con eso pues, te evitas esas horas de consumo de gas. Y, como os he dicho, la instalación de gas pues, queda ahí para otros usos secundarios y en apoyo, en seguridad. En el caso de los forrajes de Villoldo es más sencillo. Ahí el 100% desde que se montó, el 100% de la energía térmica la hemos conseguido sacar de los pellets de paja que fabricamos allí mismo, en el granulado que está nada a 30 metros de la deshidratadora. Y la instalación existente, ahí teníamos combustibles fósiles, fueles reciclados básicamente, aceites usados, y ha quedado como seguridad y como apoyo. Son instalaciones amortizadas, ahí las dejas y ya está, ¿no? En cuanto a números y en cuanto a rentabilidad, esta presentación, que llevamos varios años y en varios foros dando patadas con ella, pues en este año ha cambiado radicalmente. Como cifras así propias de nuestra experiencia.
El gas natural licuado que consumimos en camiones, en quesos Cerrato, es que en el medio rural no van las tuberías, tienen que ir los camiones. En estos años le hemos tenido entre 23 y 38 euros el megavatio. Y ya pongo ahí entre paréntesis la realidad que tenemos ahora. O sea, ahora hablamos de picos de 140 euros megavatio. Es decir, es multiplicar por 4 por 5 unos costes de gas. En una fábrica como Cerrato, de no tener la caldera de biomasa, de peles de paja, hubiera supuesto un exceso de costes por encima del 1.000.000 de euros. Y el Carrefour no nos los quiere pagar y la vaca no da para más. O sea, no es un problema de rentabilidad, es un problema de que si lo tienes, probablemente estés sobreviviendo por tenerlo. Vale, esa es la realidad de la caldera en Cerrato. En Villoldo, en el secado de forrajes, nos hemos encontrado precios del fuel, el combustible alternativo, entre 18 y 45 euros megavatio, incluso con picos de 60. O sea, también una variabilidad, pero no tanta como el asunto del gas. Y los peles que producimos, podemos estar hablando entre 18 y 24 euros megavatio o incluso 30, porque es cierto que tenemos una energía eléctrica y la energía eléctrica pues, también ha sufrido este incremento. Pero en todo caso, por mucho que oscile, no tiene nada que ver con las salvajadas o las burradas del gas que pueden dejar a una industria pues, prácticamente fuera de juego. ¿Vale? Esta foto es una foto que tienen la suerte mis compañeros de Cerrato de ver desde sus oficinas y la hicimos en el mes que arrancábamos la caldera de biomasa. Pues, bueno, es una foto donde vemos unos molinos de viento. Parece una historia un poco quijotesca, ¿no? Supongo que les monta una gran compañía que da muchos beneficios en bolsa. Supongo que producen la energía económica, pero no la pagamos de manera económica porque lo produce el viento, pero la pagamos a precio de gas. Y es un recurso que está bien, da dinero a los ayuntamientos, a los agricultores que tengan los terrenos, pero es muy ajeno a nuestra realidad. Sin embargo, mucho más cercano, pues tenemos nuestros campos de cereal, que como subproducto podemos obtener la paja y podemos pues, hacer que nuestras industrias sean viables, que sean rentables. Y si me lo permitís, decir al resto de suministradores energéticos, dejadnos un poco en paz. Gracias. Bien, muchas gracias, Alejandro. Pasamos ahora con Xavier Mas, es director técnico y de I+D en Sujimat y nos va a contar cómo utilizar la energía de la gallinaza como biocombustible en el sector agrícola, algo que ellos han resuelto a través de desarrollo tecnológico y con ciertas innovaciones como vamos a ver ahora. Adelante. Lo voy a intentar. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, como bien ha dicho, soy Xavier Mas, soy el director técnico de Sujimat y también soy el responsable de Ingeniería, Investigación y Desarrollo de Sujimat. Y antes de nada me gustaría saltarme un poco el guión que tenía, diciendo que me parece interesante que Sujimat haya venido hoy aquí para saber de primera mano cuáles son los problemas que tiene el sector, porque nada nos gustaría más que aportar solución a todo esto. Los problemas que nos habéis transmitido en los bloques anteriores, en las ponencias de los bloques anteriores. Dicho todo esto, bien, bueno, lo primero es una presentación de Sujimat, que, bueno, pues Sujimat es una empresa que tiene una amplia experiencia en la valorización de todo tipo de combustibles, tanto si son fáciles como difíciles, agrocombustibles y todo tipo de combustibles. Obviamente también somos expertos en el diseño y fabricación de lo que son los equipos de intercambio, porque son necesarios para esto. Dicho esto, bueno, pues como podréis ver, Sujimat es una empresa que tiene una fábrica, una ingeniería, un laboratorio con muchísimos metros cuadrados. Pero lo que verdaderamente diferencia a Sujimat es el valor humano que tenemos dentro y el potencial de nuestros desarrolladores tecnológicos que han sido capaces de afrontar los desafíos más grandes donde se han conseguido objetivos que otros no han podido conseguir. Hemos estado escuchando durante todas las ponencias ciertas marcas de muchos países, de muchas caldererías, y nosotros somos una empresa española, valenciana, que nos preocupamos igual que la gente de aquí, de la gente de España, y realmente nosotros estamos aquí. Y somos una empresa muy potente, ya lo habéis oído, en Quesos Cerrato tenemos una caldera en plena producción y está funcionando. Dicho todo esto, creo que lo suyo sería definir qué es la gallinaza, aunque creo que muchos de ustedes podrían definir mejor que yo lo que es. Pero voy a intentar. La gallinaza no es más que los excrementos de la gallina.
puede estar mezclada con camas de cáscara de arroz, puede estar mezclada con camas de paja, puede no estar mezclada con nada, pero al final no estamos hablando más que de algo tan simple como los excrementos que generan las gallinas. Así de simple. Lo único es que también es uno de los problemas de polución más grande que tiene hoy en día el medio ambiente, por muy increíble que parezca. Entonces, los humanos, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues hemos aprovechado la gallinaza con lo que hemos podido. Les hemos dado de alimento para el ganado, lo hemos utilizado como fertilizantes, pero hoy en día parece que se está desarrollando más y sobre todo en otros países, eso es lo que más lamentamos, el aprovechar ese valor energético que tiene la gallinaza para autoconsumo, para generar electricidad, algo que es totalmente viable. Si ustedes me preguntaran a estos efectos, ¿por qué no? Diría, hombre, pues medio ambiente y energía. ¿Por qué no lo vamos a hacer? No vamos a decir nada del dinero, que queda muy feo. Pues por eso que estamos viendo ahora mismo, las altas concentraciones de cloruros de potasio y sulfatos de potasio que tienen las cenizas de la combustión de la gallinaza producían estos efectos en los primeros intercambiadores que se intentaron colocar en este tipo de instalaciones. El error fue que se intentó aprovechar los intercambiadores de todos otros tipos de mercados, como ocurre en muchísimas otras instalaciones, en muchísimos otros sectores. Cuando se comienza con desarrollos tecnológicos, pues obviamente al principio tienes que invertir un poco más y es necesario saber un poco más. En este punto es en el que llegó Sujimat, en el punto en el que una ingeniería vino a Sujimat y nos dijo, oye, nosotros estamos metidos en esto, pero tenemos estos problemas. Unos problemas gigantescos porque los equipos intercambiadores, al cabo de 3-4 semanas, se quedaron totalmente colapsados y te obligaban a realizar una parada no programada. Y al cabo de los 12 meses aún era peor porque los intercambiadores directamente quedaban inservibles. Esto, lógicamente, arruinaba cualquier tipo de proyección de negocio y hemos estado hablando durante toda la mañana de rentabilidad. Y, lógicamente, la rentabilidad se iba. Entonces, como hemos dicho antes, nosotros somos expertos en combustión y en diseño de equipos de intercambio. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a la izquierda del todo, un equipo que es de San Miquel de Arcángel, es valorización de agrocombustible de Orujillo, concretamente. Es una caldera para autoconsumo propio, generan 15 toneladas de vapor a la hora y, bueno, pues es otro ejemplo. Entonces, bueno, como decía, estos señores vinieron y nos dijeron, ¿qué podéis hacer? Pues nuestros tecnólogos se pusieron a trabajar en el desarrollo de un equipo que fuera capaz de afrontar estas solicitaciones tan fuertes de los gases de combustión de la gallinaza. Después de esto, nuestros ingenieros se pusieron a trabajar, vinieron los bocetos, vinieron los diseños, vinieron los planos y tras crear la Horizon Plus, un equipo que patentamos, vinieron los premios, vinieron los reconocimientos y vino mucho más. Así que solo nos queda hablar del proceso, cómo vamos a valorizar la gallinaza. Hay mucho combustible como la gallinaza y debemos de poder valorizarlo. Lo hemos simplificado hasta la máxima expresión, hasta la mínima expresión. Realmente es un poco más complicado, pero es simplemente combustionar la gallinaza, se generan unos gases calientes, se calienta un fluido y ese fluido puede ir a una turbina. Ese símbolo pues lo hemos identificado como una turbina y de ahí se convierte la energía térmica que generan los gases en energía eléctrica. Luego el fluido lógicamente se enfría y el proceso es cíclico porque todo el rato tiene que estar funcionando. Donde hablamos de una generación eléctrica a partir de una generación térmica, siempre podemos hablar de lo que tenemos en esta planta, que es un caso de éxito de Sujimat, uno de los tantos casos de éxito de Sujimat que tenemos en el Reino Unido. Estamos hablando de una planta que genera 5 megavatios eléctricos o 7 megavatios térmicos que a efectos de orden de magnitud, igual les es más representativo decir que es una granja que tiene hasta 2 millones de gallinas. Bueno, como estaba diciendo, no solo se puede generar electricidad a través de la combustión de gallinaza, sino que también se puede generar autoconsumo. Todos sabemos que todas estas granjas que hoy en día están en el mercado necesitan cierta generación térmica. Entonces, donde hemos hablado de la turbina, siempre se puede poner un intercambiador para nuestro propio autoconsumo. Pero ¿cómo comenzamos? ¿Qué necesita una planta de estas? ¿Qué tiene la planta, que es el caso de éxito de Sujimat? Pues, lógicamente, necesitamos almacenar la gallinaza.
y necesitamos una cámara de combustión, necesitamos generar los gases de combustión. Esto no tiene más, no es más representativo, sí los hay muchos, cámaras de combustión hay muchas tecnologías, más fiables, menos fiables, más mantenimiento, menos mantenimiento, todo muy bien. Porque después de la cámara de combustión, los gases, necesitamos un intercambiador para que no nos pase lo que nos estaba pasando antes. Porque el resto del proceso está claro, necesitamos una turbina, a lo que llamamos ORF, o un intercambiador, en su defecto, o ambos, porque podemos generar los dos, electricidad o generación térmica. Después tenemos ciertos elementos como son los filtros, para tener, ya se ha hablado anteriormente de los filtros en otras ponencias, para cumplir las legislaciones vigentes de todos los países. Necesitamos ventiladores, necesitamos grupos de bombeo, pero seguimos sin saber qué vamos a utilizar para que no tengamos los problemas asociados de tener que estar siempre parando o los problemas que nos dan los intercambiadores. Bien, en Sujimat lo que intentamos hacer es... Creo que no funciona. Es un vídeo, pero perfecto. En Sujimat creamos un vídeo representativo para la música se puede quitar si queréis. Para enseñar las diferencias que tiene un equipo de los que siempre se han utilizado en el sector. Son equipos que durante 100 años han demostrado que son son una máquina perfecta, y lo único que nosotros hemos hecho es darle vueltas, igual que los equipos que tienen esa diferencia y que a veces rompen los mercados. Nosotros hemos hecho algo muy sencillo. Hemos cogido los intercambiadores que están compuestos por un tubo cilindrado en forma de serpentín, como están viendo, que siempre han sido estáticos y nunca han sido móviles, y les hemos dado vueltas. De esta forma, lo que se consigue es que los volátiles que tienen los gases de combustión, es decir, las cenizas, se vayan acumulando en cierta parte del intercambiador sin mayor efecto, porque el hecho de que esté girando, al tratarse de algo parecido a un tornillo sin fin, digamos que es el negativo de un tornillo sin fin, se limpia, se autolimpia y las cenizas recorren todo el circuito, como veremos a continuación. Pero es posible que ustedes me digan, ya, pero usted me ha dicho que las cenizas se pegan en el cuerpo de intercambio. ¿Cómo vamos a evitar que esto continúe sucediendo? Aquí es donde nuestros ingenieros han compuesto ciertos tipos de áridos y composiciones con diferentes composiciones químicas que además afrontan esa corrosión. Y lo que conseguimos es que se autolimpie. Vamos a llamarlo, para que lo entendamos todos, como si esfoliamos la piel, ¿vale? Entonces, de esta forma se va limpiando. Y con esto no solo hemos conseguido entrar en el mercado de la gallinaza, sino que nos hemos dado cuenta de que hemos diseñado un equipo que mantiene el rendimiento de los gases, el rendimiento de la producción desde el minuto 1 hasta el minuto último de la planta intacto, porque se está autolimpiando, y esto es ampliable a todos los mercados. Habiendo explicado todo esto, solo me queda hablar de la rentabilidad. Se ha hablado mucho de la rentabilidad porque sí existen soluciones, sí que es verdad que pueden existir soluciones, pero ¿a qué rentabilidad? ¿A qué coste? Aquí tenemos una proyección de lo que Sujimat a día de hoy considera que podría ser la rentabilidad, dado que hoy mismo o ayer mismo estamos viendo que el precio del gas estaba en 75 euros megavatio hora. Esto quiere decir que en una planta como la que hemos visto, que ya está en producción de gallinaza, ahora mismo producción energética, valorización a partir de la gallinaza, la de 5 megavatios, aproximadamente unas 6.500 horas, que esto sería pues 9 meses de frío si queremos tener ese autoconsumo térmico. Estimamos que el coste del gas puede ser aproximadamente 2.800.000, mientras que una inversión de este tipo son 3 millones. La rentabilidad, el retorno de la inversión es de 1,06 años. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, el último caso de éxito. Hemos estado hablando en estos casos de biomasa sólida y llevamos toda la mañana hablando de gases renovables. Así que ahora hemos traído a un ejemplo de biometano, de inyección a la red. Marco Montalto, ASPO, y bueno, lo he conseguido, te he traído a una ponencia. Pues nada, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes ya por las horas que son. Y muchas gracias a Bellón por invitarme a esta charla. Yo voy a comentar un poco un proyecto que hemos desarrollado
de biometano, de gas renovable, y en el que a partir de estiércol de una granja hemos conseguido transformarlo en este gas y inyectarlo en la red. Bueno, iba a hacer un pequeño índice, bueno, y os iba a comentar un poco una breve introducción del contexto, que es el biometano, por lo que no lo conocen, cuáles son sus ventajas y un poco más en detalle en el proyecto. Voy a ir bastante rápidamente en esta parte. Está claro que estamos en un momento de una transición energética importante y se están promoviendo las energías renovables. Paralelamente, se oye siempre más hablar del término de economía circular. De alguna manera se intenta valorizar, utilizar en detrimento de la eliminación. Y biometano, bueno, aparece como una alternativa interesante, con un gran potencial para un poco llegar a estos objetivos. En España estamos en una fase muy incipiente. Al día de hoy hay 5 plantas funcionando. En Europa hay más de 1000. Creo recordar que Javier comentaba que se están haciendo una planta a la semana en Francia. Es así. Y aquí, bueno, esperemos que esto pueda despegar. Menciono simplemente en el último párrafo un decreto ley que ha sido aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros. Es importante porque pone las bases un poco de las garantías de origen. De alguna manera son unos documentos que acompañan el biogás. O sea, una parte es la molécula y otra parte es un certificado que lleva su producción y que tiene mucho valor. Al día de hoy diría incluso a igual o más que el gas en sí. Y por tanto, probablemente tras este decreto veremos una explosión de proyectos. Bueno, rapidísimamente, Axpo, en el que pertenezco, es una empresa, un grupo energético suizo, existe desde 1914, está presente en 30 países y en 40 mercados, y somos más de 5.000 empleados. Tenemos varias líneas de negocio, todos un poco en torno a la sostenibilidad, y en el departamento de Green Energy en el que estoy yo, desarrollamos 2 tipos de actividad, el biometano y la biomasa. El biometano, quería destacar que somos la primera empresa en España en comercializar biometano y a poder hacer un acuerdo a largo plazo en la compra de este gas. Hemos hecho un paso además además de la comercialización, también en la inversión, y es el caso del proyecto que os voy a exponer a continuación. Y luego tenemos un departamento de biomasa en el que llevo 15 años comerciando biomasa, con más de 1 millón de toneladas comercializadas a nuestras espaldas. ¿Qué es el biometano? O sea, os he comentado un poco, es un gas renovable y limpio y, por lo tanto, neutro en temas de emisiones de CO2. Es un gas que tiene a nivel molecular las mismas características que el gas natural, por lo tanto, se puede inyectar en la red de distribución de gas, que es una infraestructura ya existente y, por tanto, rápidamente se puede inyectar y aprovechar la infraestructura. ¿Y cómo se produce? Aquí os he puesto el caso más evidente. Evidentemente, el biometano se produce a partir también de syngas, a partir de una gasificación de la biomasa, pero personalmente no conozco ningún ejemplo de biometano a partir de syngas y hay muchísimos más ejemplos de producción de biometano a partir de gestión anaerobia. ¿Cómo funciona? Pues básicamente a partir de residuos de todo tipo, agroganaderos, estiércol en el caso del proyecto, lodos de depuradora, restos de mataderos, se pone en un digestor. El digestor no termina que ser una olla express, para un poco ponerlo de manera visual, donde se producen 2 cosas. De una parte un biogás que tiene, a pesar de todo, un 60, 50, 60, 70% de metano y todavía un 30%, un poquito menos de CO2 y algo de contaminantes. El biogás se puede utilizar tal cual en una cogeneración y producir energía eléctrica y calor. Pero otra opción que se está desarrollando más y que parece, es más eficiente, es limpiarlo. Limpiarlo, se utiliza el término en inglés upgrading, pero básicamente es limpiar este biogás y llevarlo al biometano. Lo que se hace en esta limpieza a través de un sistema de membranas
se separa el CO2 y los contaminantes del metano, y ese porcentaje de que tiene un 70% o 60% en origen, llegamos a un 95 o hasta 99, digamos, en algún caso. Por tanto, con una proporción tal que permite perfectamente la inyección en la red. Una vez que estemos el biometano, hay varias opciones. Se puede utilizar para fines de transporte, comprimiéndolo o licuándolo, o se puede inyectar, como os decía, en la red, que es digamos, la forma más fácil, y luego con varias aplicaciones que pueden tener. Como os decía, otro subproducto, el digestor de esta olla express, aparte del biogás, es el digestato. El digestato se suele hacer una separación sólido-líquido, el sólido se suele hacer un compostaje y obtenemos luego un fertilizante sólido, que es una enmienda orgánica que podemos, echar a los campos. Y tenemos luego un líquido que se suele hacer un posttratamiento, depende de las regiones y depende de la zona, si hay una vulnerabilidad o no. Se suele hacer, pero en general se hace un posttratamiento y se obtiene un líquido más limpio, que bueno, se puede, varias aplicaciones, y un concentrado, con el que estamos intentando, a través de centros de investigación, de los cuales algunos están aquí, llegar a obtener un fertilizante líquido. Hay probablemente que añadir algún aditivo y hay que sobre todo intentar llegar a estabilizar el producto, porque a pesar de todo sigue una cierta fermentación o una cierta evolución y por lo tanto para su comercialización a gran escala pues hace falta estabilizarlo. Esto también un poco, volviendo a la economía circular, como veis, al final se pone un sustrato y se obtiene luego un digestato que puede ser ya inyectado en el campo, y aquí es un claro ejemplo de economía circular, aparte que evitamos emisiones de CO2, evitando utilizar fertilizantes minerales que al día de hoy están además súper caros. Por lo tanto, ¿cuáles son las ventajas del biometano? De alguna manera engloba varias cosas, es una energía renovable y por tanto sostenible, permite una gestión de los residuos, hay que decir que el estiércol tal cual, los purines, por ejemplo, va a ser siempre más difícil poderlos echar directamente al campo, la legislación se está poniendo siempre más, y el gobierno siempre más, exigente desde este punto de vista, hay que hacer un tratamiento, por lo tanto es una buena opción. Y luego, bueno, da un valor añadido a las instalaciones, porque de alguna manera pues crea puestos de trabajo y hay una cierta ingresos a las que se puede aspirar con este tipo de proyecto. En el caso del proyecto que hemos desarrollado, parte de unas 3.000 vacas lecheras en intensivo, con bueno, unas cuantas de reposición, como se utiliza en el jergo, y unos ternerillos para ir cambiando un poco las que se vayan muriendo. Lo que se obtiene es un estiércol, que es el sustrato principal del proyecto. Estamos hablando de unas 200 toneladas diarias, más un cosustrato para aportar también algo más de energía. En este caso nosotros estamos teniendo algo de ensilaje y algo de bagazo de una industria cervecera que está cercana. Con esos productos van a una balsa de almacenamiento y una cocina donde se hacen las mezclas oportunas. Llega a estos digestores que son esos express, llega a una planta de Ugreni que hace la limpieza y un módulo de inyección para finalmente inyectar a 800 metros de la tubería, para en definitiva llegar a una producción de unos 30 gigas anuales. Aquí veis la ubicación, por tanto, como decía, es a Balaguer, el Lleida, que está en la instalación. Aquí, a partir de los excrementos, hay como baranderas que empujan el estiércol diariamente en estas balsas. Se intenta que estén lo menos tiempo posible, evidentemente, porque ya hay una cierta fermentación que se encamina y, por lo tanto, hay metano que vamos perdiendo. Es importante, el factor rapidez es importante. Llega a viene, decimos, de estos balsas, viene bombeado en en esta otra balsa, donde la hablamos cocina porque de alguna manera, aparte de este estiércol que llega, es donde añadimos
los cosustratos. Con una pala cargadora pues se echa paja, en algún caso, pues como os decía, bagazo, lo que haya. Estamos honestamente buscando alternativas para intentar aumentar la rentabilidad del proyecto. Llegamos luego, después de la cocina, entramos en lo que se llaman los digestores, donde se produce biogás. Cada uno tiene más o menos una capacidad de 4.000 metros cúbicos y está en un tiempo de retención que se llama de unos 30 días, más o menos. Depende del sustrato, aquí siempre depende, porque depende del producto que entre, pues puede estar más tiempo o menos tiempo para sacar todo el biometano necesario. Luego, una vez que tenemos de estos digestores, sale un biogás. Como os decía, hay la opción de utilizarlo directamente en una cogeneración o de limpiarlo. Aquí es, como veis, la dimensión tampoco es tan grande, es como un contenedor grande, lo que sí que es muy caro, mucho más caro que un contenedor. Una planta grande de este tipo vale 1,5 millones de euros. Y todo el proyecto, para dar la información, puede costar 4 o 5 millones de euros para una producción de 30 gigas. A partir de decimos, biometano, tras salir de instalaciones, en estos silos que veis hay carbón activo, que hace la función de limpiar el biogás en biometano. Se pasa a otro módulo, un módulo de inyección, en el que tiene, lógicamente, un cromatógrafo, un gasómetro que mide la calidad del biometano. Si este no es apto a entrar en la red de gas, lógicamente vuelve para atrás, se vuelve a limpiar o se quema en antorcha, que sería una pena. Y si es apto y cumple con las especificaciones que exige la red de gas, que suele, como os decía, un 95% mínimo de metano, y unas características menos de 2% de CO2 y menos de 0% del 0,1% de oxígeno, entra en la red de gas. Como su producto es el digestato, es la foto que veis detrás. El digestato tiene una apariencia de un estiércol, pero es mucho más interesante porque de alguna manera es mucho más estandarizado. Se ha llegado a una cierta temperatura en los digestores, por lo tanto está un poco de alguna manera higienizado o pastorizado. Se han roto las cadenas de carbono, por lo tanto la absorción de la parte de las plantas es mucho más interesante, mayor. Y bueno, pues digamos, digestato lo estamos esparciendo, decimos, en los campos alrededor para, pues, otra vez producir cereal y demás que consumen las vacas. Por tanto, como veis, es un claro ejemplo de economía circular. Lo que es delante es un cosustrato, que son el bagazo, en este caso, de una cervecera, que utilizamos como coproducto, cosustrato en la cocina. Conclusión, bueno, pues efectivamente es un proyecto que estamos viendo que es rentable, que es viable, evidentemente que fomenta la economía circular, que aprovecha los residuos. También es verdad que hay que decirlo que hay caso a caso, o sea, no se puede generalizar, hay una línea conductora que es igual de este tipo de proyectos, pero no hay un caso igual que otro. Depende de los sustratos, depende, por lo tanto, la dimensión de los digestores depende del tiempo de retención que se aspira. Algún caso que están ubicados lejos de la red, pues no queda más remedio que o hacer una autocombustión, un autoconsumo, o hacer una licuefacción o comprimirlo. Por lo tanto, hay que estudiar caso a caso. Y bueno, nosotros estamos aquí para apoyar este tipo de proyectos, invertir en ellos de la mano del granjero o de la agroindustria en la que esté interesada. Yo creo que he terminado. Sí, bueno, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que el panel de los ponentes que hemos tenido han contado cosas realmente interesantes. Claramente hay un futuro para este sector y lo que tenemos que hacer es trabajar intensamente para ponerlo en marcha y aprovechar estas oportunidades que nos ofrece el mundo agroganadero para ser proveedor, además de alimentos, de energía, que es algo que es realmente viable.
Por lo tanto, muchas gracias a ellos, muchas gracias por su trabajo y muchas gracias a todos ustedes por haber venido a acompañarnos y espero que la jornada, como decía al principio, les haya servido al propósito que les ha traído aquí hoy por la mañana. Las preguntas que tengan para ellos la pueden hacer ahora durante la comida porque es la hora de comer, digamos, y en un sitio como este, en el ambiente campestre que tenemos donde vamos a comer, yo creo que es oportuno poder charlar con ellos, dejándoles comer un poquito, y podemos charlar con ellos y que les contesten las preguntas que ustedes tengan oportuno hacerles. Muchísimas gracias.